Mi idea de España antes de cruzar la frontera, o sea, fuera de España, sin conocer España. Habrá visto, habrá oído de la ópera Carmen y de otras cosas, ¿verdad? Y por lo tanto se formaba una especie de una aureola de admiración hacia la vida folclórica, hacia la vida española en general, el tipo español, porque todos vivíamos esa admiración romántica, puramente romántica. Y por eso el hambre que pasábamos en España, etcétera, etcétera, no nos importaba nada, porque estábamos en un país que todos admirábamos, ¿verdad? Mira, había muchas cosas que me llamaban la atención, como eso de que pasaba un cura por la calle y todas las mujeres se lanzaban a besarle la mano, ¿verdad? Cosas por el estilo. Mi madre tenía ya 40 años cuando nací yo, por eso fui la última de mis 7 hermanos, y era una mujer que también me ha marcado mucho mi vida, puesto que para mí era como un modelo a seguir, una mujer muy inteligente, muy con los pies en el suelo, con una actitud muy liberal que a mí me marcó porque ella me contaba que durante la República ella había sido una gran partidaria del sufragio femenino, había luchado por ello, ella siempre había estudiado, nunca había permitido que se la tratara como la niña de entonces, que tenía que saber dibujo y piano, sino que ella siempre tuvo profesores particulares por el estatus social donde vivía, pero siempre esto hizo que todos mis hermanos estudiaran carrera y nos metió de tal manera a la cosa de los estudios que ni por un momento cuando yo fui niña dudé que yo tenía que tener una formación universitaria, lo mismo que todos mis hermanos, que mi madre me decía siempre, tú, tu carrera y enseguida a trabajar y a ganar dinero y no te preocupes de casarte o no casarte. Ningún hombre te tenga que mantener. Me acuerdo que esa era su palabra, la cosa de mantener, porque tú sabes que en la vida la mujer puede hacer lo mismo que un hombre. Cuando terminó la guerra yo me encontré con una gran sorpresa. Había estudiado tantísimo, me habían metido tantas cosas en la cabeza aquellas monjas para entretenernos y que no diéramos la lata en la casa, que me examiné de ingreso un día y al día siguiente me examiné de primero y hice ya muchas asignaturas de segundo. Claro, del bachillerato. Entonces aquello era un problema porque yo no tenía la edad y no me podía, hasta los 10 años no nos dejaban entrar en el bachillerato como tal. Y entonces las monjas, que todavía tenían, claro, influencia, sobre todo porque después de la guerra ellas también eran heroínas de otra historia, pues fueron al Ministerio de Educación para pedir permiso para algunos casos, entre ellos era el mío, de gente que la guerra nos había interrumpido o por la edad habíamos, o bien unos les había atrasado, a otros en mi caso me había adelantado, y entonces me dieron permiso para poder empezar el bachillerato antes, de tal manera que a los 16 años yo ya pude hacer el examen de Estado y entrar en la universidad antes de lo que me correspondía. Ya te dije que quería estudiar porque mi padre inculcó en mí. Era prácticamente en conversaciones diarias alrededor de la mesa, inculcó 2 cosas, que aprendiera lenguas y que estudiara en la universidad. Él ni hablaba lenguas ni había estudiado, o sea, él quería que su hijo lo hiciera. Me puse a estudiar el español y con un método que no creo que podría recomendar a nadie, pero que para mí me funciona muy bien. Y es que me compré un libro de gramática española para los alemanes. Me encerré en mi cuarto y prácticamente no salí de este cuarto por 4 semanas, salvo para comer o lo que sea, ¿verdad? Y me aprendí de memoria todo el libro, todas las conjugaciones de los verbos, todo, me lo sabía de memoria, pero no podía hablar.
¿verdad? Entonces todo esto se iba oyendo. Yo veía que había libros en la universidad, cuando ya estuve en la universidad, prohibidos, que García Lorca era un autor maldito, que para encontrar un libro entre nosotros que hablábamos de eso, de libros prohibidos, no solamente los que la Iglesia había prohibido, que ya era una cosa de una decisión gorda y que por lo tanto si íbamos al Ateneo esos libros ya los habían quitado de allí, sino los libros de los españoles que habían huido y que habían escrito cosas y literatura maravillosa y que tenían que publicarlos en Argentina, nos tenían que llegar aquellos libros como de comprarlo, destaperlo para poder encontrar. Entonces nos dimos cuenta de que el precio que habíamos pagado por la guerra había sido para cortar las libertades, y ya en la universidad había un ambiente de que al profesor so en so le han quitado de la cátedra porque no es franquista, y otro profesor, me acuerdo en ese caso Julián Marías, que no le han dado cátedra porque no ha querido firmar o jurar que iba a defender el glorioso movimiento nacional. Todos estos ambientes ya nos iban haciendo, a todos los que creíamos que éramos progres, que esa es la palabra que usábamos, ya nos iba haciendo creer que el cambio había sido rotundo y muy malo, puesto que las mismas represiones que había antes se habían duplicado y con muchísimo más horror. Se ha hablado muchísimo de la dictadura, de falta de libertad y de todo esto. Muy bien, reconozco todo, pero para mí no lo era. Yo había nacido bajo la dictadura polaca al principio, relativamente eso, pero luego viví bajo la dictadura de Stalin, viví bajo la dictadura de Hitler. Entonces, en comparación, la dictadura que yo encontré en España bajo Franco no me afectó en nada. La religiosidad, que era demasiado extremada, ¿verdad? Pero yo lo pasaba muy bien. O sea, yo me ajusté a la vida española inmediatamente, casi inmediatamente. No, mira, en España yo tenía casi la misma libertad que los demás. Lo que ocurre es que el hecho de haber entrado en España clandestinamente me puso en una categoría especial, o sea, de la gente que en realidad rompió la ley, rompió lo que sea para entrar en España. Y entonces me dieron un documento, un papelito largo, y yo tenía que presentarme cada jueves en la Dirección General de Seguridad, porque no tenía derecho de salir de Madrid, y me tenían que poner un sello de que yo estaba allí. Podía salir, podía hacer viajes, pero tenía que solicitarlo semanas antes. De modo que pues yo verdaderamente me quedaba allí. La universidad marca, para bien y para mal. Yo sé que hay muchas carreras que simplemente pasas por la universidad y que luego a lo mejor se ponen a trabajar en otra cosa que no tiene nada que ver con ello, pero marca, te hace por lo menos abrir los ojos a una realidad distinta, te da un espíritu, para mí por lo menos, de disciplina, de un reto, de poder sacar algo, de tener que tener un examen, de tener que estar preparado, de aprender a estudiar y tener tiempo para todo este tipo de cosas. Las empecé a apreciar entonces mucho más, y me formé la idea de que mis hijos todos iban a tener que tener educación universitaria, y lo he conseguido, pero vamos, porque no pasaba por mi cabeza otra cosa, sino era un detalle que tuve que cumplir. Y entonces, ni corto ni perezoso, 6 semanas después de llegar a España, me fui a la Facultad de Filosofía y Letras y me matriculé como alumno oficial en el curso que ya estaba terminando, porque eso fue a primeros de marzo o finales de febrero. Me matriculé en 5 asignaturas. Y entonces sí, iba a clase todos los días y aprovechaba cada ocasión que tenía para hablar
y practicar la lengua. Y cuando llegué a la universidad, el primer año fue maravilloso, porque era ya tener novios o novietes, pero no tener solo uno, sino tener 2 o 3. Estar muy, muy contenta de poderme poner la ropa que yo quería y no el uniforme. Y el primer año estudié, pero perdí bastante el tiempo por no entrar en clases. Me acuerdo que la clase de árabe siempre me la fumaba porque me parecía muy aburrida. Pude sacar 3 asignaturas de las 5 en el mes de junio y luego las otras 2 en otoño, en septiembre. Así que me iba muy bien. Entonces yo dije, bueno, yo tengo que terminar mi carrera rápidamente. Y entonces, como ya tenía medio año ahorrado más o menos, pues hice el esfuerzo de recortarlo por otro año, de modo que terminé la carrera en 4 años, menos de 4 años. Para mí la intelectualidad, y no sé si eso parece un poco pedante decirlo, los chicos inteligentes, digamos, era lo más importante para mí. O sea, no era el físico, tenían que ser inteligentes y tenían que ser simpáticos, y luego buenos. Quizá debería de haber puesto otra escala, pero la inteligencia la medía muchísimo. Y por cómo hablaban, lo sabía, o sea, el español que usaban, en los términos que usaban, cómo se expresaban, era importante para mí. Y eso era el tipo de chico que a mí me atraía y con el cual salía siempre. Diríamos que eran un poco los raros o los empollones que decíamos después, ¿no? Pero esos han sido los que me han atraído toda mi vida. Uno de los capítulos más importantes de esas semanas fue el nuevo amor. Un nuevo amor, en fin, una chica guapísima, maravillosa, en todos los sentidos, y que yo para acercarme a ella, pues utilizaba el truco típico de qué quiere decir esta palabra y oye, ¿cómo se explica esta parte de gramática? O cualquier. Y ella naturalmente, como otros alumnos también, con mucho gusto lo explicaban todo porque yo era el único extranjero en toda esta rama. Es que entonces no había extranjeros. Entonces me ayudaban todos. Pero yo siempre pedía ayuda de esa chica, porque me gustaba. Ni sabía cómo se llamaba. Porque claro, no preguntas cosas así impertinentes. De modo que yo estaba allí, cuando la veía, ya me iba a sentar cerca de ella para preguntarle algo. Y un día, que eso es lo memorable, un día no la vi. Y entonces pregunté a un compañero, digo, oye, ¿has visto tú a Carmen? Y me dice, ¿qué Carmen? Dice, hombre, la chica que me gusta, ya sabes, la que yo siempre estoy al lado de ella, etcétera, etcétera. Dice, hombre, esa chica no se llama Carmen, esa chica se llama Mercedes. Menuda desilusión, porque para mí todas las españolas tenían que ser Cármenes, así como en la ópera. Pero pensé por dentro, no importa, me casaré, aunque tenga nombre de un coche alemán, me casaré con ella y tendré 3 hijas y les pondré los nombres de Carmen, Soledad y Dolores. O sea, más españolada imposible, ¿verdad? Pero esa fue la decisión que yo hice.
estaba yo había una habitación en mi casa que era la habitación de los estudios, donde tanto mis hermanos como yo, allá había que tener silencio y teníamos una mesa cada uno donde nos poníamos a estudiar. Por lo tanto, yo estaba estudiando allí cuando oí como un grito y corrí a la habitación porque mamá estaba mala, pero llevaba ya 3 meses más o menos en cama. Tenía una afección del corazón que me figuro que hoy día se podría haber curado perfectamente, pero que entonces no se sabía. Mi hermano, el que era médico, era su médico y él estaba allí también con ella, y entonces al oír este grito yo fui y entonces mamá ya estaba casi muriendo. Entonces todos claro, nos pusimos a su alrededor. Yo le prometí una cosa que hoy día me parece muy ridícula, pero que en realidad ha marcado también mi vida. Le prometí que acabaría magisterio. Y mamá estaba siempre que una maestra siempre tiene trabajo, siempre se necesita. Entonces tenéis que terminar la carrera de magisterio. Mi hermana la estaba haciendo, pero yo la había dejado para irme a filosofía y letras. Y como sabía que eso era una espinilla que había entre ella y yo, la prometí. En su lecho de muerte la prometí que yo acabaría magisterio y que por lo tanto que no se preocupaba, que yo continuaría la carrera, pero que magisterio lo acababa. Sí, que la gente que entraba a esta sala, este Sanctus Sanctorum, ahora convertida en funeral parlor, todo de negro y tan imponente, no podía hablar, no podía comentar, no podía decir nada, sino que o bien se unía a las oraciones o bien que se saliera. Bueno, pues ¿cuál no sería la sorpresa cuando de repente entre la gente que entra, yo estoy allí ya vestida de negro, aparece mi noviete de entonces, o por lo menos un chico que me seguía y que me siguió por muchos años, que era extranjero, era ucraniano. Por lo tanto, para entonces pues hablaba un español pues raro, ¿no? Puesto que acababa de venir del extranjero. Y él se puso allí muy devoto, incluso se arrodilló, lo cual era mucho más raro en un hombre, y se puso a rezar con el rosario. Y claro, en medio de las monjas, en la monotonía del Padre nuestro que estás en los cielos, se oía Padre nuestro que estás en los cielos. Aquello llamó mucho la atención. Y entre las monjas, que ellas estaban allí para que no se cotillara a nadie, se empezó a cotillar y decir, ¿y quién es ese? ¿Quién es ese joven extranjero? Y entonces, naturalmente, mi tía y todas las señoras me decían, es uno de los pretendientes, era la palabra que usaban, uno de los pretendientes de Merceditas. Entonces, eso a mí, que ahora me da risa, entonces me conmovió muchísimo. Pensé honradamente que aquel hombre tenía que ser el hombre de mi vida, puesto que quería a mi madre, puesto que la había visto por primera vez muerta. Pero otro novio que yo tenía, que era Fernando, con el cual ese sí que la conocía de verdad y había estado en mi casa antes, y que él estaba estudiando psiquiatría en Salamanca, pues yo le mandé un telegrama diciendo que se había muerto mi madre, y naturalmente me mandó otro telegrama dándome el pésame, pero no se acercó, y Salamanca no estaba tan lejos, y entonces él tenía moto, que esas cosas, entonces la gente, pues es así el método de locomoción de la gente joven, y entonces él no vino en ese momento en que yo necesitaba en realidad alguien a mi lado, no digo yo unos brazos, puesto que entonces no te podías abrazar con nadie, pero por lo menos saber que a mi lado tenía a gente que me quería, y entonces lo que yo consideraba mi novio oficial no vino, mientras que este otro chico vino, y no solo eso, sino que luego ya algún día que fui al cementerio, porque al principio iba al cementerio todas las semanas, veo una sombra allí al lado de la tumba de mi madre, ¿quién es? Y ahí estaba él con un ramo de flores. Me pregunto ahora, y quisiera preguntarle si pudiera, ¿por qué lo hizo? ¿Lo hizo por sentimiento? ¿Lo hizo por ganarse mi amistad? No sé, pero la verdad que le funcionó. Fue para mí un detalle enorme, puesto que al verme abandonada, entre comillas, por mi madre y sintiendo necesidad de cariño, pensé que él me lo daba. Si lo hizo solamente por fingir, hoy día ya no importa, pero en aquel momento fue muy importante para mí y me lo creí. Yo siempre esperaba o quería
ser acogido en una familia, o sea, ser parte de una familia. Y aún podría yo recordar la sensación de mi cara, de mi mejilla en su pecho y el agarrarme a su brazo y la sensación de seguridad que me daba. O sea que cuando murió mi madre para mí fue muy, muy triste, como me figuro que es para todo el mundo, pero esa seguridad se me fue. Entonces al final me forcé yo a darle un beso a mi madre. Y fue cuando el beso este frío, la piel tiesa, la sensación de que, no sé, es como un mármol que estás besando. Y yo dije, esta no es mi madre. La represión también fue cuando ya murió mamá y papá de repente se quedó con 2 hijas. Las hijas eran las que podían quedarse en estado y traer el deshonor de la familia. Los hijos no, los hijos podían hacer lo que quisieran. Y por lo tanto mis hermanos podían venir a las tantas de la madrugada y nadie les preguntaba cómo, dónde y por qué. Mientras que yo y mi hermana y yo teníamos que volver para las 9:30 y papá estaba en el balcón observando que volvíamos a tiempo y no podíamos hacer ya nada, no podíamos volver en un taxi porque ir en coche ya era peligroso. Teníamos naturalmente que encontrarnos con el novio en la esquina, a todas esas cantidad de tonterías y luego las represiones también de la iglesia, que había que llevar manguitos porque no podías ir con manga corta. Bueno, ella me ofrecía toda clase de disculpas, explicaciones, que si quería meterse monja, que si tiene otro novio, que si tal que cual. Yo no prestaba atención a esas cosas, ¿verdad? Porque al fin y al cabo yo estaba detrás de ella. Yo tardé 1 año y medio más o menos en que ella consintiera en que la llamara novia. Cuando nos veían juntos, pues todo el mundo nos proclamó novios mucho antes de que nosotros lo hiciéramos. Ah, ahí van los novios, ahí va el extranjero, ahí va esto. Bueno, pues un día me dijo ella, bueno, pues vamos a ser novios. Era cosa muy seria. Y al salir de la clase, fuimos al Paraninfo para tomar el autobús para Madrid. Y junto, detrás de nosotros, pues claro, había muchísimos estudiantes que salían a la misma hora. Y al vernos del brazo, empezaron, dijeron, ¡ay, ya tiene novia, ya son novios! ¡Mira a ese extranjero que se lleva lo mejor! Y cosas por el estilo, ¿verdad? Entonces ya nos hicimos oficialmente novios. Una de las ocasiones especiales que tenía es que reuniendo un poco de dinero nos fuimos a Passapoga, en la Gran Vía, que es era porque ya no existe, era un sitio para bailar y etcétera, muy famoso, el mejor de Madrid. Nos fuimos ahí y nos pusimos a bailar. Y cuando tocaron un vals vienés, empezamos a bailar y ella bailaba muy bien, se dejaba llevar maravillosamente, aunque ella nunca había tomado clases ni nada, pero se dejaba llevar muy bien. Ayudó mucho el que llevaba una falda larga que se movía al ritmo. Total, empezamos a bailar el vals. Y en pocos minutos, todo el público, todos los que bailaban, que había mucha gente, 40, 50 personas, todos se apartaron al lado formando un círculo para vernos bailar a nosotros. O sea, fue el primer gran éxito de nuestra relación.
En aquella época, para salir con una chica a bailar, una chica española, era un éxito enorme. Fuimos a bailar. Y eso me trajo muchos problemas inmediatamente. Entonces ella tenía un confesor y un director espiritual, y 2 días después de ir a bailar, me vino toda en lágrimas y decía, ya no podemos bailar más. Y digo, ¿y eso? Porque mi director espiritual me dijo que eso era ocasión al pecado y que por lo tanto no podíamos hacerlo. Y le dije, oye, ¿quién es ese director espiritual? Bueno, pues era un sacerdote muy importante, nada menos el que fue luego el director del Valle de los Caídos, o no sé qué, no sé cuánto. Bueno, digo, yo quiero verle. No vayas a ver porque... Pues yo llamé a este sacerdote y dije, tengo ganas de verle. Muy bien, fui a verle. Le expliqué la situación. Me dijo, hijo, pero claro, ya sabes, el baile, la proximidad de los cuerpos, ocasión de pecado, y esto y lo otro y tal cual. Digo, mire usted, padre, a mí lo que me interesa es bailar. Y nada más. Y ese es nuestro único propósito, era bailar. Después de media hora o más, le convencí y me dijo, me parece que eres un buen chico, de modo que le puedes decir a tu novia, que tampoco era novia todavía, que podéis salir a bailar y que ella me lo diga en la próxima confesión, y entonces yo le confirmaré que efectivamente tiene permiso para bailar. Vale, se lo conté a Mercedes, se alegró mucho y ya después ya nos pasábamos principalmente el tiempo bailando. Me parece que eran 5 pesetas la multa que daban en el Parque del Retiro por dar un beso a una novia, a una chica. Y yo nunca lo oí, pero uno de los amigos de mi novio, entonces este novio ucraniano, que se llama Yaro, dijo que tenía, no sé si 15 pesetas y muy chulillo, le dijo al guardia, bueno, pues tengo 15 pesetas, puedo dar 3 besos a mi novia. Aquello yo cuando lo oí me pareció, qué descarado, y qué le habrá dicho el guardia, porque aquello era, ¿sabes? Eso es parte precisamente de esas costumbres que uno no tenía que aceptar, pero no entendía, y que hoy día no entendería de ninguna manera. Y es que en aquella época todos los parques, no sé fuera de Madrid, pero en Madrid todos los parques cerraban al caer el sol. O sea, para que no hubiera parejas después de la oscuridad o lo que sea. Y en el Parque del Retiro, que tiene varias entradas, se cerraban todas las entradas menos una, la que daba, creo que la calle Alfonso XIII, y ahí estaba el guardia y la policía. Y si salía una pareja, los detenían, sacaban toda clase de información, etcétera, etcétera, y se decía, yo no lo he podido comprobar, pero se decía que a la chica le entregaban una especie de carnet de prostituta con la obligación de aparecer al día siguiente ante un médico para un examen médico. No sé si se hacía eso a rajatabla, pero eso es lo que se decía. El caso es que un día Mercedes y yo nos perdimos por los rosales, o sea, la parte del Retiro con muchos rosas, Rosaleda.
Y se nos pasó el tiempo. Y entonces al ver la hora, al ver que esto, ¡ay! El miedo, el pánico. Mercedes estaba con un auténtico pánico, con una cara pálida, con unas lágrimas. ¿Qué va a pasar si le dan un carné y cosas por el estilo, verdad? Y yo, lógicamente, estaba también muy preocupado. Y entonces utilicé lo que en aquella época funcionaba muy bien. Como había muy pocos extranjeros en España y se les tenía mucho respeto a los extranjeros, no como ahora. Pues al llegar allí, el policía empezó a preguntar que qué hacen ustedes aquí, Yo le contestaba en un español macarrónico que no había quien lo entendiera, ¿verdad? Usando infinitivos y esos, y disculpas que yo es que no sabía nada de eso. Y le convencimos y nos dejó salir, que fue un gran momento para Mercedes, porque estaba verdaderamente muy preocupada, muy preocupada. Que yo quería que mi padre conociera a Yaro. No sabía cómo hacerlo, pero me parecía que, porque él, por lo visto, en otros países, pues sí se entraba recogías a la chica y era como, él decía, darle más seguridad a tu padre de que voy de buenas y de que tengo buenas intenciones para que me conozca, pero yo no sabía cómo hacerlo porque no había manera de hacerlo. Entonces, él era, como he dicho, ucraniano, y todos los ucranianos tenían fama como una de esas tonterías, como si ahora los españoles todos tuvieran que bailar flamenco, pero todos de cantar a capela, de saber cantar muy bien. Los coros ucranianos eran famosos. Los ucranianos les gusta cantar, ¿verdad? Canciones ucranianas, ¿verdad? Etc. Entonces, en el colegio mayor donde vivíamos, casi inmediatamente se organizó un coro ucraniano. Éramos 30. El coro tenía 29. Es que uno ya, es que no tenía voz, el pobre. O sea, todo el mundo era miembro del coro. No me acuerdo quién, pero nos prepararon una imitación de las camisas bordadas, unos pantalones anchos de eso, etc. No me acuerdo dónde se hizo esto. Y empezamos a actuar. Entonces decidí que la manera de que papá le pudiera conocer fue invitarle a que viniera a esos coros. Entonces nos sentamos más o menos en las primeras filas y entonces yo le decía, mira, ¿ves aquel chico, el tercero por la mano izquierda, aquel que tiene unas narices muy grandes, aquel que tal? Y me dijo, uy, qué feo es. Digo, pues es muy inteligente y es muy bueno. Pues este es un chico que está interesado en mí y a veces pues tonteamos un poco y salimos de la universidad, a veces me acompaña a casa y se llama Yaro y es ucraniano, etcétera. Le conté un poquitito de lo que yo sabía, que me parecía una vida fascinante, todo lo que era extranjero y todo lo que era extraño. Allí, pues, claro, siempre había algún malentendido, porque claro, nosotros cantábamos en ucraniano y no se traducían las palabras al español. Y algunas palabras que son normales en ucraniano pueden ser malsonantes en español. Y así nos ocurrió, por ejemplo, con una canción del cosaco que se levanta por la mañana y llama a su caballo para ir de guerra o de aventura. Resulta que estos ucranianos empiezan a cantar muy seguros de sí mismos, con aquellas botas y bailando con esos saltos y diciendo, oh, ven mi caballo de la estepa, porque naturalmente eran los cosacos, vestidos de cosacos, y empezaron a decir, joder, tan, joder, tan. Joder, coño, joder, coño. Y claro, la gente empezó a mirar, era, ven mi caballo, coño, coño, caballo, caballo. Y empezaron a capela, unos haciendo el bajo, otros haciendo el alto, unos repitiendo, coño, coño, otros, joder, joder. Mira,
la gente, unas carcajadas entre los que estábamos escuchando, porque claro, la gente se creía que estaba diciendo, como te imaginas, otras cosas. Y me acuerdo que el padre de Mercedes, que estuvo en este concierto, salió y dijo, esta gente no tiene vergüenza. Porque usar esas palabrotas no se puede. Papá se enfadó muchísimo. Estos extranjeros se vienen aquí en España y se creen que somos, que pueden decir palabrotas y obscenidades. Yo me quiero marchar, a mí estos no me van a tener aquí sentado oyendo esas cosas. Bueno, ¿cómo se puso papá? El director del coro, que era un chiquito bajo, al ver que la gente se reía, pues se volvió, ¿no?, para ver qué hacían mal, y él dirigía con sus manos más, como diciendo, más fuerte, hacerlo con más ímpetu, y los otros, joder, y la gente, ja, ja, ja. Y entonces, claro, se dio cuenta que aquello debía de sonar muy mal. Total, que lo reconocimos y hemos cambiado el texto a decir vete vaca o algo así, me acuerdo, para que las palabras sonaran bien. Son típicos malentendidos en cuestiones de lengua. Y luego al día siguiente lo cambiaron por vete vaca en lugar de ven caballo. Entonces ya los españoles no se rieron porque no sabían lo que decían, pero unas 2 o 3 personas que había allí ucranianas que sí que sabían eran los que se montaron de risa de ver a aquellos señores tan formales diciendo vete vaca a la estepa de los coros ucranianos. Casó mi hermana, se casó muy pronto, o sea, muy pocos meses antes que yo, pero aquello ya era maravilloso, porque como ella estaba casada, ya podíamos venir tarde porque yo me iba con mi hermana. Entonces yo me acuerdo la primera vez que he tenido una cita, aunque estuviera mi hermana, en el parque de Rosales, donde por la noche yo podía estar con mi novio, me pareció... No hice nada malo, pero me pareció que había hecho algo malísimo y por lo tanto me lo había pasado muy bien, porque yo estaba tan entusiasmada de que aquello era posible, de que yo podía llegar por la noche cuando el sereno ya estaba y yo podía abrir la puerta porque venía con mi hermana, que me pareció una cosa maravillosa tener la libertad de estar casado, de poder llegar tarde. Y cuando me casé, me acuerdo que a lo mejor no teníamos dinero para ir a ningún sitio, pero yo decía, bueno, pues vamos, nos sentamos donde sea, con tal de llegar después de que hayan cerrado el portal. Porque para mí esa era la satisfacción de que por fin podía romper la regla y era una cosa buena para mí. No. Yo nunca me hacía ilusión de poder encontrar trabajo en España. O sea, además mi papel, como yo había entrado clandestinamente en España, mi papel me daba el permiso de vivir en España mientras estudiaba, porque en Europa no había trabajos ni posibilidades y las restricciones eran enormes. Como ya te dije antes, en la universidad, en una asignatura como literatura española, solo podía haber un catedrático. El resto eran ayudantes que le acompañaban y eso. Y no pagaban nada encima, o sea... Por eso casi todos los catedráticos españoles se iban cada año por lo menos un semestre a los Estados Unidos para ganar algo de dinero, porque en España no se pagaba prácticamente nada, era el honor de ser catedrático, comer no importaba. De modo que yo sabía que nos teníamos que marchar desde el primer momento. Hemos planeado que nos teníamos que marchar. Era Brasil, luego salió a los Estados Unidos, pues vamos a los Estados Unidos, ¿verdad? Pero teníamos que salir. Y decidí que iba a celebrar mi boda por todo lo alto. Naturalmente ya no tenía absolutamente nada y por lo tanto pues yo pagué pues por su traje de etiqueta, naturalmente por mi vestido, por la ceremonia y sobre todo por el sitio donde íbamos a celebrarlo y tener comida buena y que mi padre estuviera en mi boda y mi tía hacía el lugar de mi madre y que yo poder presumir, digamos, delante de mis amigas y delante de él, el ucraniano,
presumir delante de sus amigos, con quién se había casado. Todo eso era muy importante para mí. Y entonces al bies estaba cortada la cola y me la mandaron a plisar, y entonces se abría desde la parte de atrás toda una cola plisada. Y claro, yo eso pensé que era lo más bonito que había en este mundo y lo llevaba yo. Y entonces, bueno, lo celebramos y luego me he marchado era mi primer viaje en avión a Mallorca. Entonces yo me acuerdo la ilusión tan grande de llegar a mi casa, de quitarme el traje que me parecía que le había llevado años, porque no se hacía calor, con toda la manga larga, y quedarme en aquellas combinaciones llenas de entredoses que pasaban con unos lacitos azules metidos y todo, ¿sabes? Que una cantidad de cosas, se te levantaba un poco el vestido y se te veía todo el encaje yo levantando el vestido con mucho cuidado para que se viera bien el encaje. Así que me lo pasé y era el momento. Habíamos alquilado naturalmente un coche, el coche tenía, que también tengo fotos de eso, el coche tenía unas guirnaldas de flores blancas. Bueno, pues entonces el coche nos estaba también esperando y nos llevó al aeropuerto. Yo iba con sombrero en el aeropuerto, con naturalmente un vestido nuevo, todo elegante y todo. Y yo estaba tan segura de él, que yo decía, esto sí que, eso de que fueron felices y comieron perdices, me lo creí del todo. O sea, jamás pude por un momento siquiera dudar que esta felicidad se podía acabar de alguna manera. Y no me decepcionó absolutamente nada. Yo estaba tan contenta con él, tan segura. O sea, cogerme del brazo de él era decir, el mundo entero me pertenece, porque pisando fuerte, ¿sabes? A donde quiera que íbamos, porque él podía resolver todos los problemas del mundo. Se los dejé todos en sus manos, ¿no? Y sin ningún temor gasté el dinero que tenía heredado, y luego en un viaje que estuvimos por toda Francia haciendo también tiempo para que de esta manera le llegara a él el permiso para poder venir a Estados Unidos en una cuota especial que se llamaba la cuota polaca. Para poder emigrar a Estados Unidos teníamos un interín de tiempo donde yo acabé esas 2 asignaturas que me habían quedado para terminar mi carrera, pero que luego estábamos como diciendo, ¿qué hacemos? Nos queremos ir a Estados Unidos, pero hasta que le llegaron los papeles, todo ese tiempo pues tratábamos de vivir con el dinero que yo había tenido de mi madre. Pues para irme a los Estados Unidos, lógicamente yo necesitaba pasaporte. Entonces fui y pedí en España un pasaporte. Y les expliqué la situación, etcétera, etcétera, y me dijeron muy bien. Y en 3 o 4 días me expidieron el pasaporte. Que con unas letras grandes ponía salida solo. De modo que, o sea, sí, estaban contentos de que yo me fuera de España, ¿verdad? Pero sin ninguna idea de ofrecerme la posibilidad de vivir ahí. Y como digo, yo tampoco intenté. O sea que la tita Manola ha sido la que más o menos me metió en la cabeza que yo no me marchaba de España por nada, me iba por amor, y por lo tanto podría volver en cualquier momento que se me ocurriera. La realidad era otra que yo tenía muy presente, que a mí me dolía mucho. Cuando me marché de España, en la España de Franco, la mujer no tenía ningún derecho. De tal manera que, por ejemplo, para heredar dinero, el marido le tenía que dar permiso a que la mujer heredara de su familia, o sea, de la familia de la mujer. Había lo que llamaban el Banco de la Mujer, perdón, el Banco de la Mujer, que significaba nada, porque para abrir ahí una cuenta tenía que tener permiso del marido. Entonces, como yo no tenía la edad todavía, no estaba emancipada, pues tuve que tener permiso de mi padre para casarme, y tuve que tener permiso de mi padre y mi marido para que me dieran un pasaporte y poderme marchar de España. Y el pasaporte, que eso me sentó muy mal, y por mucho tiempo lo guardé hasta que un día ya lo rompí de pura rabia, ponía: este pasaporte sirve para salir de España, no está protegida por el gobierno español.
Y aquello fue una bofetada enorme para mi ego y también para mi patria, porque yo decía, ¿cómo me tratan? Porque me caso con un extranjero, él era apátrida y yo era apátrida. Y me fié totalmente con los ojos vendados de que la vida iba a ser maravillosa porque él me iba a llevar a América y allí pues los tejados eran de oro y las aceras eran de chocolate, como si fuera todo un sueño maravilloso. Bueno, yo creo que se puede describir el viaje en el barco diciendo que en ese mismo barco y en esa misma fecha, que era diciembre, iba a viajar a los Estados Unidos el primer ministro inglés o americano, Churchill, inglés, el primer ministro Churchill iba a viajar. Y cancelaron el viaje, no por nosotros, pero cancelaron el viaje porque el pronóstico era de unas tormentas tremendas en el Atlántico. Y cancelaron. Bueno, nosotros no cancelamos porque nos daba lo mismo. Y entonces sí, hemos pasado un viaje, que eran 6 o 7 días, de unas tormentas muy grandes. Curiosamente, ni ella ni yo nos pusimos enfermos, pero apenas íbamos a comer una vez al día o 2 veces al día, porque el barco olía a enfermos, a vómitos y a todo esto. Con el mareo del viaje, porque yo me había ya, como estaba en estado, no me podían haber dado ningunos calmantes para el mareo, yo me los pasé muy mal, hubo una travesía fatal. Y entonces aquellos trajes míos tan bonitos colgados ahí, pues de repente en lugar de estar verticales yo los veía horizontal, porque aquel barco daba unos bandazos y eso que era enorme. De lo que no pensábamos, no se nos ocurrió pensar siquiera, que al llegar al barco nos dijeron, bueno, pero ustedes no pueden ocupar el mismo camarote. ¿Y por qué no? Porque ustedes no están casados. Usted es Yaroslav Flis y ella es Mercedes Junquera. Ustedes no están casados. Hombre, todas las explicaciones que hemos podido dar de que en España la mujer conservaba su apellido y todo esto, en un barco tan grande y tan importante como Constitution, nadie sabía nada de eso. Y en total, llamaron al capitán, llamaron a no sé quién. Y dijeron, nada, no puede ser. Y dije, señores, yo tengo un certificado de matrimonio. Queremos verlo. Bueno, está en una maleta, pero ustedes se llevaron ya la maleta. Oye, pues fueron a buscar mi maleta. Trajeron la maleta. Abrí la maleta, saqué el certificado de matrimonio. Todo estaba bien. Ya nos pusieron en el camarote. Cosas ridículas, ¿verdad? Ya no tenía suerte para todo, porque nosotros naturalmente sin mucho dinero, bueno, sin muy poco, pues teníamos que ir a la clase económica, es lo que habíamos pedido. Resulta que el barco se llenó y sobraban unos cuantos billetes para la clase de cabin y la clase de cabina, y entonces en lugar de llevarlos vacíos, pues se los dieron, no sé por qué, pero nos toca a nosotros. Sería por pura casualidad. ¿Y cuál no sería nuestra sorpresa? Cuando al llegar al barco miramos donde ponía Tourist Class, pues miraron nuestro billete y dijeron, no, esto es Cabin Class. No dijimos que no, inmediatamente usamos, por lo tanto teníamos un cabin, que era unas literas, pero para 2 personas solamente, con espejo y con todo muy bonito, o sea, una habitación bonita. Entonces también íbamos a cabin para la comida, los comedores de cabin eran más elegantes y también todas las cosas de diversión que hacían pues también eran más elegantes. Y con esta valentía que era característica de Yaro, dijo, no te preocupes, vamos a gastar todo el dinero que teníamos en el barco. En el barco, pues no sé, me compré yo las medias de cristal, que llamábamos entonces, que eran las medias de nylon, me compré, no sé, perfume, cosas de esas
locura si ahora lo miras bien, porque naturalmente era mejor gastarlo para el taxi, que nos iba a llevar a donde fuera, pero así éramos y no me arrepiento. Vivíamos un poco como que todo iba a salir bien.